RTP. Ya está con nosotros a través de Zoom, don Ramón. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado de las 7:40. Ella es Ana Cristina Avilés. Ella es ex viceministra de Economía. Vamos a hablar sobre Ecuador, regresa a los mercados internacionales y por qué no hablar también de esos porcentajes económicos que ha mostrado el gobierno, incluso de la reducción de la pobreza en un 30% en el país. ¿Qué tan ciertos son y bajo qué parámetros se han medido estas afirmaciones? Bienvenida a la mañana en RTP. Muy buenos días, Astrid, don Ramón, a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, economista. Quiero empezar por el primer punto, el tema del retorno de Ecuador en cuanto a los bonos. Después de un largo proceso, Ecuador regresa a los mercados internacionales. Mucho se ha hablado de que si esto puede favorecer en el sentido de que en un mediano plazo ya no dependamos tanto de los multilaterales ni tampoco tengamos ese peso de la deuda externa. ¿Qué tan cierto puede ser esto y a qué punto llegamos también y por qué llegamos a los mercados internacionales en este momento? Bueno, Ecuador volvió a los mercados internacionales con una operación que se denomina operación de manejo de pasivos. ¿Y eso qué significa? Que esta oferta de emitir un nuevo bono, que fue lo que salió el viernes pasado por parte de la República del Ecuador a través del Ministerio de Economía, es una oferta de recompra de bonos que tienen vencimientos del 2030 al 2035 y que actualmente ya están circulando en los mercados financieros internacionales. Entonces lo que se hizo fue lanzar esta oferta de recompra en una especie de procurar tener y levantar el apetito de los actuales tenedores de bonos ecuatorianos, de estos bonos que tienen vencimientos, como digo, 2030 y 2035, y saber cuánto están dispuestos a canjearlos por un nuevo bono que emitiría el Ecuador. Y este nuevo bono va a tener unas mejores condiciones definitivamente en términos de plazo, en términos de tasa de interés. Y eso justamente estas condiciones le permiten al Ecuador, dada la situación actual, el riesgo país, la situación de fiscal que ha venido mejorando en los últimos años. Además de eso, le va a permitir al Ecuador emitir este nuevo bono. Ahora, lo que se hizo justamente es solo lanzar esta oferta para tener una dimensión del interés de los bonistas ecuatorianos, y una vez que se cierre ese interés, que será el 26 de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas nos tendrá que comentar cuál fue justamente ese interés, cuál fue la decisión de los bonistas o cuál es esa percepción de los bonistas, y entonces eso va a determinar que el ministerio pueda analizar justamente cuál va a ser el monto final de la recompra, y por eso entonces cuál va a ser el monto final de la nueva emisión de bonos, y cuál va a ser quizás lo más importante, la tasa, el plazo exacto, y cuál va a ser esa estructura del nuevo bono. Sin eso todavía no se puede juzgar si es que en realidad esta va a ser una operación que en el mediano o largo plazo le favorezca al Ecuador. En una primera instancia definitivamente es algo positivo, ya el mero hecho de que hayamos podido tener una ventana de oportunidad para poder salir a los mercados internacionales a anunciar una operación de emisión de bonos y de deuda externa, y que de lo que sabemos hasta el momento está teniendo una muy buena acogida. Ya esta es una muy buena señal, porque justamente hemos llegado hasta este punto después de haber recorrido un camino de disciplina fiscal, de dar los mensajes de corresponsabilidad por parte del Ecuador en términos de tomar las medidas necesarias para poder poner nuestras finanzas en orden, y eso ha permitido evidentemente controlar la expectativa, controlar el riesgo país y hacernos ver en los mercados internacionales como un país que también justamente podría seguir una senda de sostenibilidad fiscal importante. Ahora, lo que tú mencionabas es súper importante en términos de cómo enmarca esto la posibilidad de tener otras fuentes de financiamiento, diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Hasta el momento, los últimos años, desde la pandemia básicamente, nuestra última emisión de bonos, para tenerlo claro, fue en el 2019. Y a partir del 2019 hasta acá, solamente hemos podido tener acceso a financiamiento externo por parte de los multilaterales. Y eso definitivamente nos enmarca en tener una sola fuente de ingresos, pero además una fuente de ingresos que implica muchísimo trabajo
trabajo en términos de consolidación fiscal, muchísimo trabajo en términos de políticas públicas, mientras que el financiamiento externo que proviene de los bonistas es un financiamiento externo que es más conveniente para el Ecuador porque nos da la libertad de poder enmarcar las políticas públicas como, digamos con ciertos grados de libertad. Y entonces el poder tener no solamente otra fuente, pero una fuente un poco más flexible de recursos, evidentemente es una buena apuesta. Como digo, por el momento no podemos tener los datos certeros de a cuánto va a ascender la nueva emisión, cuáles van a ser las condiciones financieras de esa nueva emisión monetaria, pero emisión de deuda, perdón, pero efectivamente es una buena noticia, y lo que es una mejor noticia todavía es que los mercados internacionales nos están viendo con unos muy buenos ojos, con unos ojos de, no, el Ecuador sí puede rendir sus responsabilidades y sus deudas en el mediano a largo plazo, y eso nos va a permitir tener un alivio fiscal entre el 2026, 2035 y en adelante. ¿Por qué ese alivio fiscal? Y con esto quizás hago una pausa. El alivio fiscal, porque al momento de nosotros sacar del mercado financiero internacional una deuda que tiene unas condiciones de plazo cortas, de tasa de interés altas, y poner más bien y recomprar, emitir un nuevo bono con mejores condiciones, una tasa de interés que esperamos que sea más baja, pero además de eso esperamos que el plazo también sea más largo. Eso lo que nos va a permitir es tener un manejo de deuda mucho más adecuado, y además un potencial alivio fiscal en el corto y mediano plazo. Y definitivamente la señal de confianza a los mercados es importantísima. Sí, y justamente el tema paralelo, ¿no? Al poder tener oportunidad de poner los bonos a recaudo de personas que quieran invertir y justamente tener estos beneficios a más de los préstamos. Es bastante interesante lo que dijo el presidente sobre la estadística de la pobreza, pero entonces no enmarca también un crecimiento en las exportaciones y las remesas récord, que también son ayuda para esa pobreza, los bonos y las oportunidades de la juventud en los trabajos que están realizando. ¿Cómo están midiendo esa pobreza? Porque realmente no es realmente una acción directa del gobierno, sino es una acción directa, fuerte, de las remesas y de las exportaciones, porque la creación de empleo no se refleja todavía. Así es, bueno, yo creo que aquí todo funciona como una cadena. El gobierno tiene los estados en realidad tienen un deber importantísimo que cumplir en economía, y es el de sentar las bases y el de habilitar las bases para el crecimiento. Una de esas bases, por ejemplo, es justamente la sostenibilidad fiscal, y asegurar que el Estado pues tenga la sostenibilidad fiscal, valga la redundancia, de poder continuar de manera sólida promoviendo el crecimiento económico, y sin estas incertidumbres de, bueno, si no tenemos la sostenibilidad fiscal, entonces lo que va a pasar es que vamos a afectar al sector privado en términos de mayores impuestos, etcétera. Entonces, esa es una primera, o digamos, uno de los deberes más importantes de un Estado, de un gobierno. Y con esas bases que hemos visto que el gobierno ha venido impulsando los últimos años y que nos llevaron a este último tema que estábamos conversando, se van sentando también otras condiciones a nivel ya de la economía real, como se denomina, que es la economía productiva, el sector empresarial, el sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos. Y efectivamente ahí hemos podido ver ciertos elementos de reactivación. Efectivamente el año 2025 fue un año de una actividad económica importante, si bien por un efecto rebote, porque el año 2024 más bien tuvimos un decrecimiento importante por la crisis de seguridad, pero el año 2025 vimos cómo rebotamos en términos de actividad económica al alza, y esperamos pues que el año 2026 nos podamos mantener con ese dinamismo. Asimismo, ciertas condiciones internacionales permitieron que las exportaciones puedan crecer en términos nominales, puedan posicionarse mucho mejor en los mercados, pero además de eso el sector exportador es un sector resiliente que busca estar mucho más en los mercados internacionales, y tenemos un crecimiento también real de su actividad, y eso definitivamente se va viendo
si bien con un rezago, pero como digo, todo es un proceso, se va viendo también en ciertos indicadores sociales, en este caso de pobreza y de empleo. Si bien no salimos de esta estructura, digamos, de tener una economía informal en casi la mitad de nuestra población económicamente activa, o además de eso no vemos que la pobreza haya bajado en números sustanciales, estamos cambiando la tendencia y eso definitivamente es positivo. Ahora, hay todavía una trayectoria importante que cubrir y es muy importante asegurar que justamente se sigan dando las condiciones para que pueda existir mayor actividad económica y que el 2026 no veamos nuevamente cómo el crecimiento que vimos en el 2025 se relantice, sino que más bien el Estado pueda justamente jugar ese rol de fomentar el crecimiento económico. También va a ser importante, por ejemplo, esta inyección de recursos frescos que esperamos tenga el Ecuador por la emisión del nuevo bono, porque digamos el pensar depender de las remesas de nuestros migrantes no es una fuente deseada, primero porque son migrantes que han salido de nuestro país, están trabajando lejos de sus familias, pero además de eso no debería ser una fuente que justamente sostenga la economía. La fuente que debería sostener la economía es el sector privado, es el aparato productivo, y pues entonces ahí creo que el gobierno tiene todavía mucho trabajo que hacer para poder permear ciertas decisiones de política fiscal, de política económica que hemos visto que son acertadas, pero que todavía no se ven en su potencial en la actividad económica, y por ende en un segundo momento pues se verán sus efectos también mucho mayores en los indicadores sociales y de trabajo. Ha estado con nosotros Ana Cristina Avilés, ex viceministra de Economía. Gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, un buen día. A usted por acompañarnos esta mañana. RTP